Muy buenas tardes o buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Samuel, el libro de Primera Samuel, capítulo 13. Dice la palabra del Señor: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y le oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Que el Señor bendiga su palabra y lo que podamos comentar, hermanos, sobre este pasaje. Ustedes saben que hay una expresión dicha por el Señor que ha estado en mi cabeza ya desde hace tiempo. No sé si recordarán que hace unos domingos, dos domingos para atrás de que hablamos del Salmo 23, y yo mencioné esa frase, pero no me la he podido sacar de la cabeza, y he pensado mucho sobre la expresión que el Señor dice de David. Esto que lo tenemos en el versículo 14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y estos últimos días he estado leyendo otra vez el libro de Primera Samuel y Segunda Samuel. Y cada vez que leía venía a mi mente, cuando hablaba de David, sobre esta expresión de Dios, conforme a su corazón. Y surgía en mí enseguida una pregunta, hermanos. ¿Estoy obrando yo conforme al corazón de Dios? ¿Está satisfecho
Dios conmigo? ¿Cómo ando yo? Él me ha salvado, me ha perdonado mis pecados, me ha elegido como a David. Dios eligió a David porque era un varón conforme a su corazón. Y esto me llevó a pensar y a recorrer algunos pasajes para mirar un poco el obrar de aquella persona que ante los ojos de Dios es conforme a su corazón. Para poder, en parte si pudiera, imitarlo o vivir como vivía o como vivió David. Es interesante cuando el apóstol Pablo está hablando allí en Hechos capítulo 13, también hace referencia a este hecho, pero agrega unas palabras que me impactaban también. Porque Pablo dice que Dios ha escogido un hombre conforme a su corazón y agrega, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Y volvía a venir a mi corazón y pensar, no solamente es una persona conforme a su corazón, sino que hará todo lo que él quiera. Hermano, hermana, ¿hacemos lo que quiere el Señor? Quizás estamos lejos de todo eso, pero el Señor desea de nosotros esa realidad, que le honremos, que le obedezcamos. Me he mirado interiormente y te invito a que tú también lo puedas hacer. En cada actitud tuya, en cada hecho que hacemos, en cada forma de obrar, si estoy dando realmente satisfacción a mi Dios por haberme elegido, por haberme salvado. Las reacciones que yo veo en la vida de David, lo que él hace muchas veces me muestran que era un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a estar mirando alguna de ellas y vamos a aprender cosas que el Señor pretende de nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos al segundo libro de Samuel, el primer capítulo, allí nos muestra a David cuando se entera de que Saúl y Jonatán mueren en manos de los filisteos. Y yo miraba la reacción de David y las palabras que dice a su pueblo y me quedaba admirado. Fíjense que él dice allí en el capítulo 1 de 2 Samuel, versículo 23, en su expresión, Saúl y Jonatán, amados y queridos, hijas de Israel, llorad por Saúl. Y el versículo 27 dice, ¿cómo han caído los valientes? Y yo me ponía a pensar en estas palabras y en el sentir de David. Y al recorrer las palabras de la Biblia y ver cómo fue Saúl con David, yo pensaba, qué demostración de obrar en el sentido del corazón de Dios. Nosotros podemos ir allí en el tiempo cuando está allí huyendo y nosotros vemos que en Engadi allí, cuando tiene para matarlo, ¿cuál es la expresión de David ante aquel siervo que le dice, es el momento, vamos a matarlo? ¿Cómo levantaré mi mano contra el ungido de Dios? ¿Cómo levantaré mi mano? Él podría haber pensado, es el momento que me da el Señor, es el momento que me da Dios. El reino me lo ha prometido a mí, Samuel me ha ungido, yo tengo para poder hacerlo. Pero, ¿cómo haré yo este gran mal? Eso es el corazón de aquel
que obran como Dios quiere. Pero antes estuve analizando algunas cosas, y especialmente en el libro de los Salmos, algunas expresiones de David que me muestran el carácter y qué significa conforme al corazón de Dios. También pensaba, me olvidaba acá, de los momentos que tiene con, no solamente que habla bien de Saúl y de Jonatán, sino que luego con Mefiboset, el hijo de Jonatán, como él, a pesar de que podrían decirle que va a quitarte tu reino, él lo trae a su casa y lo pone en la mesa del rey para siempre, mostrando misericordia, mostrando perdón, mostrando amor. Pero yo voy al Salmo 11.1, no lo busquen, simplemente vamos hasta, no nos da el tiempo, quiero ser corto, hermanos. Y dice el Salmo 11.1, en Jehová he confiado. ¿Cómo diré a mi alma que escape al monte cual ave? Había mucha razón, por lo cual David le convenía huir. Sin embargo, él tiene esta expresión que nos manifiesta en el capítulo 11. En Jehová he confiado. Las dificultades eran grandes. Tenía problema por su vida. Posiblemente este salmo está relatado cuando Saúl lo quería matar. Pero David confiaba en la protección del Señor. En Jehová he confiado. Y mis hermanos, yo pensé en esta expresión y pensé en mi vida y quiero que tú pienses en la tuya. Hay momentos difíciles que pasamos. Nuestra fe decae. Pensamos que el Señor no está con nosotros o que se ha olvidado. Pero hoy David me dice que lo recuerden en esta cosa, y recuerde este salmo, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape cual ave al monte? Para un ave que está subida a un árbol y viene gente, usted la mira y lo primero que hace es volar para esconderse, porque se siente segura. Pero David se sentía seguro en el Señor. Qué precioso. ¿Por qué? Porque en Jehová he confiado. ¿Por qué huir? Estoy en sus manos. ¿Por qué temer? Él es mi protector. Venía a mi mente lo del Salmo 23, que no lo vamos a repetir porque hace muy poco que hablamos, pero simplemente le hago recordar el primer versículo. ¿Recuerdan? Jehová mi pastor, nada me faltará. Eso es descansar en las manos de Dios. Eso lo hace una persona que tiene el corazón conforme a lo que Dios quiere. Pero voy al Salmo 31:15 y también medito en una expresión que tiene David. Y dice, en tus manos están mis tiempos. Esto lo encontramos en el capítulo 31, en el Salmo 31, versículo 15. Y yo veo en esto un conocimiento pleno del obrar de Dios. En tus manos están mis tiempos. Y Dios conoce mí y tu tiempo. Él sabe para lo cual nos ha salvado. Dice un texto, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso es real, porque Él conoce mis tiempos. Él conoce tus tiempos. Él sabe lo que te va a pasar, Él es soberano, Él es poderoso, es misericordioso y conoce todo de nosotros. Por eso podemos descansar en Él. Pero ¿cuánto nos cuesta apoyarnos y descansar en Él? Porque Él conoce mis tiempos. Yo miraba y quería indagar un poquito más, a ver si penetraba en el corazón de David
cuando él dice estas palabras. Y yo, además de ver el conocimiento pleno de Dios, veo también una condición de humildad. No es aquel que se confía en sí mismo, no es aquel que se cree poderoso. David tenía todo para pensar que era poderoso, tenía todo el pueblo consigo, pero sabía que los tiempos de él estaban en las manos de Dios. David no pensaba o no creía que las cosas iban a salir conforme a su voluntad y a su deseo, ni a su esfuerzo. Esperaba en Dios. Me pregunto y te pregunto, hermano, ¿hemos entendido que Dios es soberano y que nuestros tiempos están en sus manos? Él va a ser conforme a lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque me ama. Si nos habrá amado que mandó a su Hijo a este mundo para dar su vida por nosotros en la cruz. Si nos amará que tiene tanta paciencia. Gracias, querida, gracias. Si nos habrá amado que tiene tanta paciencia con nosotros. Y volví a pensar en aquellos momentos que huye. Y recordaba las palabras de aquel siervo que fueron los dos solos y que le sacan la lanza y la vasija de agua. No sé si recuerdan ustedes el capítulo 26 de 1 Samuel. Y el siervo que iba con David le dice, déjame que de una sola, espada, no me acuerdo la palabra que usa, pero de una sola vez lo mato. ¿Y cuál fue la palabra de David? Fíjense, yo las ponía acá. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Vive Jehová que si él, o sea Jehová, no lo hiere, o llegue su día que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. El obrar de aquel que realmente es conforme al corazón de Dios. Pensaban las palabras que dice el apóstol allí en Romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y me preguntaba y te pregunto, ¿sabemos esperar a que Dios solucione todas las cosas, aún con aquel que nos dañó mucho, y tenemos la oportunidad de mostrarle con hechos que estuvo mal? ¿Sé dejar todo en las manos de Dios o soy vengativo? ¿O aprovecho ocasiones para echárselo en cara las cosas que me hirieron? El temor que tenía David de hacer algo contra el ungido de Dios es de aquel corazón que realmente es conforme a Dios. Pero llegamos al libro de Primera Reyes, capítulo 15, 5, y ahí hay un testimonio de Dios sobre David. Dice así, que David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y que de ninguna cosa se había apartado en todos los días de su vida, y agrega, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Aquel quien era conforme al corazón de Dios en cierto momento de su vida, peca seriamente. Peca contra Dios. Y cuando vamos al Salmo 51, que muchos le llaman el Salmo del arrepentimiento, allí nosotros podemos ver la expresión que me muestra cómo era David.
Y allí el versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y uno puede leer todo ese salmo, donde David abre su corazón, mostrando el verdadero arrepentimiento, porque había caído en pecado. Y yo pensaba, estas palabras de David nacen de uno que amaba a Dios y que sentía el amor de Dios. Pero también, hermanos, pensaba en este hecho triste en la vida de David, que me hace ver lo peligroso que es cuando no estamos donde debemos estar. ¿Recuerdan cuál fue el problema, verdad? Todos habían ido a pelear. Dice la palabra de Dios en el tiempo que salían los reyes a la guerra. ¿Qué hizo David? Se quedó en el palacio. Se quedó tranquilo, porque ahí no había enemigos, podríamos pensar. Duerme la siesta, se levanta y mira y había una mujer bañándose. La codició y la tomó. Pecó. Y no solo eso, sino que hizo matar a Uría Eteo cuando se enteró que la mujer estaba embarazada. Y mis queridos, David pensaba que quedándose en la casa no había enemigos. Y yo pensaba, David no estaba en el lugar que debía de estar. Qué peligro para nosotros cuando no estamos en el lugar donde debemos de estar. O estamos en el lugar donde no debemos estar. Lugar para que el enemigo actúe. Lugar para que el enemigo trabaje, para que nos haga daño. Yo pensaba, qué triste el tener una vida preciosa como David, lleno de palabras donde solo son, diríamos, bendiciones que podemos darle a él. Sin embargo, tiene una mancha tremenda por haber pecado, por no haber estado donde debía estar. Y hermanos, creo que este es un pensamiento que debe quedar en nosotros. A veces no estamos donde debemos de estar. Otras veces estamos donde no debemos estar. Y el enemigo Satanás no duerme. Él está buscando el momento para hacernos caer. Que el Señor nos lleve a pensar en esta realidad y estar seguro de que estamos dando los pasos que el Señor quiere y estamos cumpliendo con su voluntad. Y mi querido hermano, me sigo preguntando si mi vida, si mis acciones, si mis sentimientos, si todo mi ser está de acuerdo al corazón de Dios. Creo que el sentir de todos es tener poder ser de tal manera de estar conforme al corazón de Dios. Y cuando me miro tengo que decirle, Señor, muchas cosas hay que cambiar. Hay que haber un gran esfuerzo de mi parte. El Señor me tiene que ayudar, pero yo tengo que poner mucho, porque hay muchas cosas que no le agradan. Y el pensamiento que yo quería dejarle con ustedes es este, mis queridos. El Señor nos ha salvado, ha perdonado todos nuestros pecados. La sangre del Señor nos ha limpiado. Estamos justificados ante Él, pero quiere que le honremos, quiere que seamos fieles a Él, quiere que seamos conforme a su corazón. Que esta corta meditación de la vida de David, que el hombre de Dios, que repercutió en la vida de Israel para siempre, porque el Señor viene de su genealogía, queda en nosotros para hacernos pensar, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy obrando? ¿Cuál es mi forma de ser en este mundo? ¿Estoy siendo conforme a lo que
Dios desea de mí? Quiera el Señor que así sea. Y pienso en aquellos de mis amigos que quizás están escuchándonos. Como decía Alejandro, saludamos a todos aquellos que están en sus casas y anhelamos cuanto antes poder estar juntos. Todos los días rogamos al Señor para que pronto podamos terminar todo este problema que ha venido sobre este mundo perdido, para volver a, por lo menos, congregarnos juntos, estar tranquilos, disfrutando de la comunión, sin tener el miedo del reloj, ni de tener tapabocas, ni nada por el estilo. Pero la voluntad del Señor es esta, y saben, tenemos que darle gracias igual, porque estamos viviendo y podemos ser fieles a Él. Pero pensaba entonces en aquellos que no tienen al Señor Jesús en su corazón. El Señor quiere que podamos o que se le pueda reconocer como su Señor y Salvador. El Señor Jesús dio su vida en la cruz, derramó su sangre preciosa, la cual nos limpia, dice la Escritura, de todos nuestros pecados. Pero hay una parte que tiene que ser hecha por el hombre, es arrepentirse. La obra de Cristo es perfecta, pero si la persona no se arrepiente de sus pecados, esa sangre no le limpiará su corazón. Por eso le decimos que aquellos que están sin Cristo, la palabra del Señor nos enseña que están en sus pecados y que la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Pero Cristo le ama, murió por ustedes en la cruz, derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a disfrutar lo que somos en Él, pero también a preocuparnos, a vivir vidas que honren su bendito nombre. Amén.